Estamos en una edición más de Clave Legal con mis compañeras Emilce y Paola. Mi nombre es Juanjo Colauti. Ustedes se pueden comunicar al 351-763-8475. Nos pueden sugerir temas o pueden opinar de lo que hablamos en nuestros programas. En el programa anterior hablamos y describimos y comentamos todo acerca de la ley Olimpia, pero nos quedó pendiente algo muy puntual que es el tema de la pena, Emilce. Bien, es cierto, habíamos hablado de la violencia digital a través de esta ley, que prevé la violencia digital, le da el concepto, el marco jurídico, pero el tema de las penas, decía bien Paola, que habilita la aplicación de las medidas cautelares o preventivas que podían ser, desde la eliminación de ese contenido inmediatamente, claro. Puede ser la prohibición del autor o autores, presuntos agresores de esta violencia digital, por ejemplo, como una medida restrictiva, no acercarse a determinados establecimientos o lugares donde concurra la víctima. Exactamente, la prohibición, por ejemplo, de comprar armas, o las que tienen su posesión serán secuestradas. Hay varias medidas. De hecho, otra de las medidas tiene que ver con el tratamiento inmediato de médico y o psiquiatra que asista a la víctima, también la de seguridad dentro del radio en lo que se mueva la víctima. Pero el tema de la pena, esta ley, la ley Olimpia, no prevé en sí misma una pena privativa de libertad. Claro, o sea, no hay cárcel para el ciudadano que... A ver, de la valoración de la conducta, en principio, no la prevé. Bien. Pero, ¿quién queda atrás? Si de la valoración de la conducta delictiva se resuelve que es un delito, queda atrapada por el Código Penal. Claro. Pero la pena va a depender del tipo y la modalidad de la violencia digital. Es decir, si la violencia digital importa una extorsión, la ciberextorsión o la extorsión virtual, es más grave. La potencia de la ley. Pero ¿a dónde queda atrapada en el Código Penal? En extorsión, en los delitos de extorsión. ¿Y eso cuántos años de prisión son extorsión? 2 años. Tendría que ver la escala penal, nosotros no hacemos precisamente penal. Exactamente, habría que... Pero hay un tiempo determinado de prisión para esa persona, que no es tampoco 25 años, digamos, es algo... No, 25 es uno de los más altos que tiene la escala, que es el homicidio simple. Será 2, 5, 8 años. O sea, lo más alto es una prisión perpetua, pero para los hechos de homicidio agravados es otra cosa. O sea, es el 81 en adelante del Código Penal, pero eso queda en el 80, el artículo 75, el homicidio simple, llega hasta ese máximo. Siempre hay un básico y un puede llegar, a raíz de todo esto que hablamos de la violencia digital, puede ocurrir una muerte, que de hecho ocurrió en Argentina. Bueno, podría quedar como instigación al suicidio, por ejemplo. Habría que ver si del tipo y la modalidad de ese tipo de delito de violencia digital. De hecho, bueno, hubo hay un caso acá en Córdoba muy conocido de un funcionario, que hay un paralelismo que una chica se suicidó por una violación. Entonces el suicidio de esta chica fue caratulado de homicidio, o sea, como que fue incitada, o sea, a quitarse la vida la víctima por este abuso de poder, de jerarquía que tenía este hombre. Entonces se lo culpó a él, digamos, como un homicidio instigado. Exactamente. Bueno, el caso del gendarme en Buenos Aires, que recibía amenazas extorsivas porque habían sido unos delincuentes presos en Buenos Aires, que se hicieron pasar por una chica menor de edad. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a determinar? Que conforme el tipo y la modalidad de la violencia digital, porque puede ser una amenaza, puede ser una extorsión, puede resultar de la violencia digital una calumnia. Entonces, según el tipo delictivo y su modo, porque siempre que hablemos de conductas delictivas hablamos tiempo, modo, lugar, va a encuadrar en alguna figura del Código Penal y se preverá la pena privativa que determine cada tipo penal o puede ir con una multa económica, que sería como una pena accesoria.
Claro, o sea que lo mínimo sería eso, por decirlo de alguna manera, una multa económica. Después vendrían, digamos, una serie de penas relacionadas al Código Penal. La condena puede ir conjuntamente o separado, porque por ahí es una calumnia. Y todo este proceso entre que se denuncia el delito hasta que llega una sentencia, sea cual sea, ¿de qué tiempo estamos hablando, de los tiempos de la justicia en este caso? Bueno. Si bien es bastante nuevo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo puede estar una persona con este trámite? Esta ley Olimpia prevé el procedimiento, ¿sí? Que las provincias dictarán sus códigos procesales, pero dice el que se quiera adherir, dice que es un juicio sumarísimo, es decir, abreviado, acotado. No puede salir más de 6 meses. No más de un año se puede extender, depende de la complejidad y de la investigación, la etapa penal preparatoria, la de un fiscal, la etapa de investigación, ¿cierto? Para determinar extremos como existió el hecho delictivo, es el autor quien está sospechado, el autor de este hecho delictivo, se eleva la causa a juicio, pero como es sumarísimo, es acotado en los tiempos y en las etapas procesales, que no suceden en él. A mí, en un ordinario, por ejemplo, a mí me gustaría, con Paola nos gustaría dar algunos tips para personas que padecen o conocen de alguna situación de violencia digital. Recordemos que la ley Olimpia solo lo hace respecto a las mujeres víctimas, ¿sí? Queda abierto el debate, o nosotros le proponemos al público qué opinan si no se abre. En realidad debería abrirse porque uno puede ser víctima siendo hombre. Bueno, pero va a haber que esperar que le pase esto a un hombre, que vaya a la justicia, que busque otros hombres que le pasen lo mismo y que de alguna forma se trate y se agrega. Que sepan que las mujeres pueden ir, denunciarlo, pueden hacer una exposición. Si de esa exposición ante un oficial, un policía, lo va a tener que elevar en 24 horas, no más, porque es responsable si no, ¿sí? Claro. Y lo pueden hacer niños, adolescentes, o sus representantes legales, o ellas directamente, y eso es se pone en marcha. O niños adolescentes. También está contemplado en la ley Olimpia. Está contemplado. Que puede ir a la policía, a una seccional. Exacto. Un menor de edad, me pasa esto, lo puedo inmediatamente exponer. Se pone el mecanismo que lo hemos hablado en otro programa, que es la ley 26.061, que es la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Se pone en marcha porque van a tener un tratamiento particular, no olvidemos que son menores de edad. Lo puede hacer una tercera persona, ¿sí? Cuando la víctima, por algún impedimento momentáneo o permanente, supongamos tiene algún tipo de discapacidad, o por ejemplo un impedimento psíquico o físico y no lo puede hacer, lo puede hacer un tercero. Las actuaciones son actuaciones reservadas, ¿sí? Así que no tengan miedo, no va a haber difusión ni mucho menos, son lo que se llaman, como en el derecho de familia o en el derecho de violencia familiar, son reservados los expedientes. Hay una protección de confidencialidad. Claro, o sea, no van a ir a decir, esta persona vino a la policía. O sea, para que vayan tranquilos a denunciar. No se difunden nombres ni de la víctima ni posible autor del delito o autores. La verdad que hemos tratado muy bien este tema. Le hemos dado una profundidad interesante. No sé si les queda algo más, Paola, sobre esto, o pasamos ya directamente a lo próximo. ¿Algo más para decir sobre Bueno, y perdón, si se trata de un delito, si esta violencia digital exclusivamente lleva o en sí mismo un tipo de delito sexual, lo tiene que hacer la única legitimada para accionar, para denunciar, es la mujer afectada, la víctima. Pero no obstante, puede hacerlo un tercero porque puede estar de alguna manera impedida, pero tiene en 24 horas esa afectada tiene que rectificar o ratificar esa denuncia. Bien, bueno, tocamos entonces este tema. Está muy bueno, cualquier duda que tengan nos pueden consultar, nos pueden escribir, mandar mensajitos. Nuestra línea es el 351-763-899.
8475. Ahora tenemos que hablar de otra cosa. Es un tema que por acá lo tengo agendado. Dice que la Justicia Federal de Córdoba procesó al dueño de una clínica. Cuéntame por qué. A ver, Paola. Bien, bueno, vamos a hablar de una cuestión, de un tema muy delicado, la verdad. En tanto en cuanto es también un vacío legal, una deuda que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico acá en Argentina, que es el tema de la subrogación. ¿Qué pasó con esta clínica? El caso comienza a través de una denuncia en el 145, que el 145 es una línea especializada para los delitos de trata de personas. Entonces, por medio de una denuncia anónima, se llega a la fiscalía y se empieza a investigar el delito en sí, que es trata de personas. ¿Por qué se investiga esta clínica? Porque a través de esta denuncia y de la investigación que hizo la fiscalía, se determinó que se captaban a mujeres en situación de alta vulnerabilidad para que subroben el vientre. ¿Qué quiere decir? O sea, vienen una pareja, que se le dice pareja concomitente, que tienen el deseo de ser padres. Bien. Pero por cuestiones de salud, por cuestiones íntimas o lo que hace al seno familiar propio de esa familia, no lo pueden hacer por sus propios medios. Es lo que se llama, digamos, vulgarmente el alquiler de vientre. Exactamente, pero no sería así y no, porque lo que no está regulado, pero sí se puede hacer a través de un pedido judicial, es por una elección altruista, por así decirlo. Es decir, no puede mediar remuneración o contraprestación alguna, por eso no es alquilar. Tratamos el término alquiler, es delito. O sea, es un acto voluntario de la mujer gestante, que por un contacto emocional, por una amistad, por ser familiar o demás, la mujer decide concebir a ese niño para que después sea entregado y sea parte de esta familia que está queriendo tener un hijo. ¿Qué pasó acá en Córdoba? A través de esta denuncia, ¿qué hace la fiscalía? Va al juzgado de familia, donde se hacen estas peticiones para después registrar a los chicos en ese seno familiar. Perdón. Sí. ¿Por qué? Autorización judicial, como bien dice Paola. Nosotros en nuestra legislación no tenemos regulado, como bien lo dice, lo que se llama la gestación por sustitución o subrogación de vientre, ¿sí? Entonces hay que pedir autorización judicial para llevar este tipo de tratamiento, ¿sí? Bien. Y así se acreditarán ciertas cosas, ya lo vamos a ir desandando, para que luego de darse la autorización se realice ese tratamiento con éxito, supongamos, y nace la criatura luego con vida. ¿Sí? Entonces esa criatura va a ser, ese niño o niña va a ser registrado bajo el proceso de filiación. Exactamente, porque una de las formas de filiación, que ya vamos a ver, un estado de familia, eso se llama filiación, va a ser esta familia comitente, es decir, la que desea ser padres, o ser padres y madres, o madres o padres, y se inscribe. Y aparte, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos dos problemas con el tema de la gestación por sustitución o subrogación de vientre, que no está legislado, por lo cual irrefrenablemente necesitamos autorización judicial, pero a su vez rige el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, lo que no está prohibido está permitido. Hay un vacío legal importante, por eso se pide autorización y se puede, siempre y cuando se acrediten ciertas cuestiones. Bien. Bueno, seguimos con lo que estabas contando. Entonces, la Fiscalía, a través de la investigación, primero contacta a los juzgados de familia que hacían este procedimiento de aprobación y de filiación. ¿Qué denotan ellos cuando van a los juzgados de familia? Que eran mujeres tan vulnerables que, por ejemplo, eran mujeres que vivían en un estado deplorable, que, por ejemplo, eran de familias muy numerosas, que vivían, digamos, en condiciones infrahumanas, que tenían hijos con discapacidad. Entonces había ya como un modus operandi de que todas estas mujeres tenían un cierto patrón. ¿Qué es lo que determina este tipo delictivo? O sea, es el intermediario.
quién contactaba a estas familias que querían tener un hijo y no podían por sus medios, y estas mujeres. Entonces le hicieron a través de los mecanismos de la fiscalía, con psicólogos, sociólogos, por medio de encuestas socioambientales y demás, por medio de cámara Gesell, determinaron que todas estas mujeres tenían como un cierto patrón y un estado muy vulnerable, y además en la investigación, después de que fueran al juzgado de familia, determinaron todo esto por medio de la fiscalía con personas capacitadas que también eran de la Universidad Nacional de Córdoba, hicieron todo este estudio, digamos, de las mujeres. También le pidieron datos e informes y explicaciones a la clínica. Cuando van y le piden a la clínica, la allanan y encuentran, por ejemplo, porque aparte de estar acusado el dueño de la clínica, está la secretaria y un abogado, que encontraron ellos a partir de la investigación, que tenían mecanismos de contactación los abogados con estas mujeres, donde ellos se ponían en contacto y le decían, mira, por prestar servicio de subrogación, o sea, mal dicho, alquilar tu vientre, nosotros te damos una suma X de dinero. Y también lo que denotaron que, o sea, estaban estos mensajes de intercambio, y que también, o sea, lo que ellos cobraban y le daban a las mujeres era una cifra ínfima. Entonces también había de parte de ellos como un enriquecimiento al poner en contacto la familia y a estas mujeres. O sea, hacían un negocio. Como si son como empresas en un sentido de derecho comercial, sino claro, o sea, ilícita, ¿no? Explotaban mujeres, literalmente. ¿Sabe? Literalmente. El dinero que recibían estas mujeres víctimas de estos dueños de la clínica. Sucede que está en etapa de investigación. Es muy nuevo, sí, es muy nuevo. Yo acá tengo un dato que dice que el juez ordenó embargos por más de 1.051 millones para garantizar posibles reparaciones económicas a las presuntas víctimas. Sí, porque aparte... Es mucha plata lo que pide para las víctimas. Es que... O sea, deben ser muchas víctimas. El problema, y acá donde está el tema de la explotación, ¿qué pasa? O sea, porque estamos hablando de seres humanos, con todo lo que implica un embarazo, con todo lo que implica el seguimiento, con todo lo que implica el tema de la cuestión de salud, tanto para la mujer como para el bebé que se está gestando, y que estas mujeres, como la trataban como una mercancía literalmente, las abandonaban después, y si llegaban a tener algún problema de salud, tenían algún problema psicológico, algún tema de, por ejemplo, de posparto, Claro. Nada, o sea, y por ejemplo también se llegó a investigar, se llegó a la conclusión de que había un abogado que había mensajes de un abogado que estaba contactando de nuevo a una mujer que hacía 45 días que había parido. Entonces, si no hay una denigración, digamos, ahí, y si no hay un negocio explícito, o sea, es impresionante cómo trataban a la mujer como mercancía para gestar niños. Sí, en esta época, ¿no? Que pase eso es realmente increíble. Sí, hay un caso jurisprudencial, atendiendo a lo que está sucediendo actualmente en Córdoba con este caso, que el año pasado, fue el año pasado, en junio del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, que es el juzgado número 5 en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llegó a la investigación. Se están investigando paralelamente dos causas por separados, pero de las sendas pesquisas de esa investigación resulta que se trataba de un modus operandi similar en un lapso que coincidía desde el 2018 hasta el 2024. Ajá. Hubo 49 alumbramientos, es decir, partos, nacimientos de niños, donde las partes involucradas eran las mismas, y casualidad que estos comitentes, es decir, estos que desean ser padres, eran extranjeros. Ajá. Por lo tanto, acá... Cobraban en dólares, me imagino. Claro, no, y también todo... Aparte eran del interior, los traían a la clínica, a una clínica, la clínica M. No hay muchas referencias porque todas estas se expresan con siglas, ¿sí? Para preservar la identidad de las mujeres que están en un estado de vulnerabilidad importante. Hay un desequilibrio o asimetría también de poder, ¿no es cierto? Sí, la verdad que no me puedo imaginar cómo pueden convencer a estas mujeres de que hagan esto por me imagino, muy poco dinero,
a cambio, y además sin que ellas puedan decir, bueno, ¿y después qué? O sea, como que no se puedan defender. Buscan ese tipo de mujeres muy vulnerables, lamentablemente, para hacer negocio. No, y además, como te decía, que el tema de la subrogación, como hay que pedir una aprobación judicial, todo el entramado, porque los abogados las preparaban para qué tenían que decir en el juzgado, porque, o sea, ellos tenían que ir con todo un cuento armado para que el juez le dé la autorización para empezar el procedimiento. Entonces, era todo, y además también se descubrió que había publicidad por redes sociales, que había publicación, o sea, que había como una propaganda callejera, o sea... Claro, para lograr la cooptación de estas víctimas, que son consideradas como cosa reproductora, porque es un disvalor. Aparte, hay una causa a tenor de lo que nos está contando Paola, que en un juzgado, en el año 2023, en un juzgado de Mendoza, el juzgado de, se llama así en Mendoza, juzgado de familia, número 8, también habían pedido autorización, pero como bien nos está explicando, uno tiene que pasar por la autorización judicial para realizar estos tratamientos, porque son tratamientos complejos, para que luego queden inscriptos bajo esa familia, esos comitentes, así se llama. Y sucedió que de las entrevistas, se les hace entrevistas a las partes, la entrevista que se le hace a la mujer gestante era una declaración escueta, cerrada. ¿sí? Había cómplices del otro lado también. Y representada por la abogada de los mismos padres comitentes, ¿sí? Claro. Y el desequilibrio también, no se dio la autorización, por supuesto lo denegó el juzgado de familia número 8 en Mendoza. La verdad que es un tema muy complicado. Sí, porque aparte acá se involucra el tema, como ella dice, de la trata de personas también, ¿no? Claro, eso tiene mucho que ver con la trata de personas. Es lo mismo que si agarran a personas en la misma situación para prostitución o para otras cosas. Digamos, cuando uno comienza a investigar, se da cuenta que concurren muchos delitos. Hay como un concurso real de delitos, ¿sí? Bueno, y en este caso, estos dueños de la clínica, bueno, no sé quién más estaba, la secretaria involucrada, toda la gente involucrada. ¿Cómo sigue esto una vez que están denunciados? ¿Cómo se llegó a que existe esta denuncia? ¿Tenés esa información? Claro, lo que pasó es que a partir de una denuncia se empezó una investigación, pero ¿esa denuncia fue de una de las víctimas? ¿Alguna llegada conocida? Está establecido como una denuncia anónima que decían y hablaban de esta clínica en específico y que daban que habían muchos casos de que estaba pasando esto y que se las contrataban a las mujeres. Y lo importante era también lo que venía después, que era este abandono de persona, o sea, por eso ella habla de una concatenación de muchos delitos, porque bueno, esto, como está regulado en el tema de derechos humanos, es lo que empezó a llamar la atención y lo que preocupó. Entonces, a través de esta denuncia anónima es que se empieza la investigación, se empieza a ir al juzgado, a ir a la clínica, a investigar, a encontrar la prueba, y se pudo cristalizar y darle como comúnmente se le llama, la carátula a la causa, y es trata de personas. Pero esto todavía está en etapa investigativa y fue a partir de esta denuncia que se investigó y se enmarcó, digamos, el concepto delictivo del que estamos hablando. Lamentablemente hubo un proyecto de ley en el año 2014 en el que se regulaba el tema de la subrogación, de todo el procedimiento y de todo el acompañamiento de esta mamá gestante, claro, antes, durante y después, porque estamos hablando que también es un tratamiento invasivo donde el niño no tiene la carga genética de la madre subrogante, sino que viene a través de donación de óvulos y donación de espermas. Ya vamos a ver más adelante que es un proceso muy complejo y que las madres subrogantes siempre, cuando son vulnerables, pero están conscientes de que no son madres de este niño. Pero ¿qué pasa? Como no está regulado esto, quedó ese proyecto de ley ahí encajonado, y hay un concepto de madre, que madre es quien da luz. No estamos hablando de términos biológicos, ni genéticos, ni nada, sino que la madre, el concepto madre es quien da luz. Entonces también entramos en una contradicción con el mismo Código Civil que está regulando. Claro, reconoce
la filiación, que te dice, el Código Civil reconoce la filiación que puede ser de manera natural, es decir, la unión sexual del hombre y la mujer, puede ser por adopción plena, puede ser por técnicas de reproducción humanas asistidas, los TRHA así se llaman, o me olvidé. Ay, podemos cortar. Bueno, no sé, no, me fui. Perdón. Cortalo justo ahí. Ya está. Córtalo ahí. Bueno, vamos a... bueno. ¿Eso lo podés editar ahí después? Lo cortas. Dale. Bueno, nos despedimos. Bueno, ¿cómo digo? O sea, directamente voy a despedir. Quedó ella hablando. Ay, no, pero yo quiero decir... Bueno, sí, porque si van 45 minutos. Sí, porque es un montón. Sí, es un montón. Lo vas a tener que cortar o cortar un poquito antes de última y... No, yo estoy preocupado, no sé cómo queda, pero bueno. No, estaba contando de cómo riñe, digamos, entre el concepto. Que nuestra legislación reconoce las cosas de técnica reproductiva, pero a la vez le está diciendo, en uno de los artículos nos dice, pero madre es quien da luz. O sea. Ahí. Dale. Bueno, aguante el padre. No, bueno. Bueno, decir, nos quedamos sin tiempo para el próximo programa. Eso está bueno, Bueno, ya lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos desarrollado temas muy interesantes en este programa. Nos despedimos, será hasta la próxima. Esto fue Clave Legal. Hasta luego. Hasta luego.